Vamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchas gracias a la dirección de la cátedra por la invitación, Camila, Milo. Yo voy a hacer un esfuerzo para ser disciplinada y no me va a costar, porque la tristeza, porque Tony no está, o está de otra manera, por decirlo así, me toca hablar de Tony en un momento en que tampoco yo estoy muy bien, ¿no? Muy arriba, ¿no? Y entonces eso me dificulta. Pero bueno, voy a tratar de ser optimista, de hablar de alguien que conozco hace más de 40 años, desde la universidad, que especialmente se convirtió en algo importante en mi vida en el momento en que estoy hablando del año 89-90, hice una crisis, digamos, una crisis importante. Al punto le dije a él, si no me sacan de aquí, en ese momento yo era profesora de Economía Política de la Facultad de Economía, hice una crisis de credibilidad, ubíquense en qué año estoy hablando, finales de 89-90, y no quiero ser injusta, le agradezco muchísimo a la economía política, a la concepción metodológica, todo lo que aprendí en ese momento me ha servido para después, incluso para algunas valoraciones ya no solo académicas, sino personales. Así que creo que hay una contribución importante en mí de la economía política, pero en ese momento recuerdo que yo daba clases de economía política 2. La 1 me encanta, pero la 2 no tanto. La 2 eran los que no tienen esta nomenclatura clara, imperialismo. Entonces yo me recuerdo en las clases de curso de trabajadores que yo daba, hablando de la crisis general del capitalismo, de la antesala del socialismo, capitalismo, se me olvida que hoy me ayuda, parasitario, descomposición, agonizante, monopolista, parasitario, descomposición, agonizante, digamos. Bueno, yo me vi un día en una clase de cursos de trabajadores en pleno derrumbe del sistema socialista mundial, y yo no me creí lo que yo estaba diciendo. Y al no creerme lo que estoy diciendo, yo no puedo convencer a nadie de lo que yo no estoy convencida. Y de pronto yo me sentí en un discurso, pero de veras que es algo que lo tengo ahora mismo vívido, y miren los años que han pasado, que yo me dije, ¿qué estás haciendo, Laura? Porque era hablar de una cosa, como repitiendo lo que yo me sabía, pero que no creía eso que yo estaba diciendo. Entonces le digo a Tony que ya estaba en el CA, después el CA se fundó el 20 de agosto de 1970, ya esa graduación de especialistas de comercio exterior a la que no me pertenecía, bueno, ya estaba en el CA, junto a otros profes renombrados, pero los jóvenes que estaban allí. Y entonces le digo, si no me llevas para el CA, me voy para mi casa, porque yo no puedo seguir diciendo esto aquí, que yo no. Entonces me dijo, bueno, déjame hablar con Miriam Fernández, la entonces directora del CIE. Déjame hablar con Miriam, así que se demoró un poco y después entonces hablé con María Mali. Los más viejos que contamos con María Mali. Y ella me dijo, ven para acá en prestación de servicio, ¿no? Y después hacemos los papeles, ven para acá. Y me pusieron a estudiar de economía internacional en una casa que era la biblioteca del CIE, que ahora es el Centro de Economía Moral. Y a aquel lugar, en un cubículo, me pusieron a estudiar. Y Tony me dice, ¿a qué grupo quieres ir? Que si esa estructura así, un grupo de comercio, integración, algo como problemas globales, una cosa se llama macroeconomía, y el de finanzas. Y le dije, ponme en finanzas, porque de eso no sé nada y quiero, me parecía un poco más que sabía de comercio que de finanzas. Finanzas no sé, en fin. Y así estuve del año 91 hasta este año
que me acabo de jubilar. Estaba en CA, la universidad ya me liberó en febrero del pasado, y ya estoy jubilada en un momento complicado de mi vida. Y todavía no sé qué va a hacer, qué voy a hacer. Tengo, realmente lo digo, opciones, pero realmente no sé qué voy a hacer todavía. Tuve un fin de año terrible, la muerte de mi mamá, me enfermé de chikungunya, tirada en una cama que subsistí con los vecinos, porque vivo sola, y entonces fue un momento muy triste, me sentía muy vulnerable, muy deprimida, y subsistí por eso, realmente por los vecinos. Es una cosa increíble, mis hijos, pobres, me daban comida todos los días, un día sí, un día no exactamente, para que yo tuviera comida. Yo no me podía parar de la cama, ni pensar cocinar de sentada. Entonces, en ese contexto, Tony me decía, estoy hablando septiembre, octubre, decía, Caro, no puedo ir por allá porque estoy enfermo, tengo hepatitis, no puedo, mi mamá ingresada, tuve casi un mes en el hospital y al final murió. Y entonces Tony nos hablábamos por teléfono y él me decía, tranquila, Caro, no, en enero nos vemos, en enero. Y realmente no estaba preparada para el desenlace que tuvo eso, esta situación. Pero volviendo atrás, mi llegada al CIE, el tiempo de estudio, donde tuve a Tony ahí todo el tiempo ayudando, monitoreando mi evolución, las compañeras de ese momento de finanzas, Mercedes García, Marlene Sánchez, Ella Molina, que me ayudaron a ese proceso complicado de ir, para hablar un poco filosóficamente, desde las relaciones esenciales que había aprendido hasta la superficie. Cómo se manifestaba todo eso que yo aprendí, de qué manera estaba tan metamorfoseado eso en las relaciones financieras y cómo yo podía aprender así. Y reconozco que fue un proceso de conocimiento en el cual la figura de las compañeras de ese colectivo y del domingo fue importante decisivo, yo diría, para mi formación. A partir de ahí, estoy hablando de la década de los 90, donde Tony es el director del CIE. Y fue una época, tal cual yo la veo ahora en perspectiva, de esplendor del CIE. Fue una época muy importante del CIE en la proyección internacional del CIE, en la cantidad de eventos y de simposios, talleres, cosas que se hacían tanto de orden nacional como internacional, porque además era un momento en que el CIE tenía la asesoría metodológica de toda la economía internacional que se daba en el país. Entonces había una importante labor interna como externa por parte del CIE, liderada por Tony, y repito, le dábamos clases a profesores de Guantánamo. Ahora mismo yo digo, Dios mío, ¿qué estarán diciendo esa gente de economía internacional de Guantánamo? Pero en aquel momento venían aquí y en unas casas de la universidad y Miramar se le daban cursos intensivos, seminarios, y todo ese proceso lo lideraba. Y fue, yo creo, mucho aprendizaje personal y mucho esfuerzo que le dedicó Tony a garantizar esa actividad del CIE, tanto nacional, repito, como internacionalmente, aprovechando la coyuntura en términos de que la Agencia de Cooperación Española en Cuba era presidida en ese momento por un amigo personal de Tony, amigo personal nuestro, hasta hoy todavía, Manuel Iglesias Carucho, que era presidente, el jefe de esa oficina en Cuba, y tuvimos muchísimos intercambios, por eso hablaba de una proyección internacional importante del CIE, liderada por Tony. Después Tony se va a Venezuela,
muchos años y esa función la asumió la Salopenia, estuvo muchos años también de CIE. Y Tony, aún y cuando estaba en Venezuela, siempre mantenía vínculos con el centro, era nuestro de plantilla, y nosotros nos sentíamos, se interesaba por mantenernos informados, por hacer que nos llegara información de lo que pasaba. Recuerden que comercio e integración son líneas de trabajo dentro de las asignaturas que da el CIE, entonces él nos mantenía informados de todo el acontecer regional a partir de esos 9 años que estuvo en el CELA, y para nosotros también, aun y cuando él físicamente no estaba, era una fuente de aprendizaje también muy importante en esos años. El regreso de Tony, la incorporación nuevamente, sí, el retorno al CIE, bueno, igual. Yo creo que a todos los que estamos en el CIE hoy nos es muy difícil entrar al CIE y saber que no está y que no va a llegar, ¿no? La primera reunión que tuvimos después de este desenlace que conocemos, todos nos echamos a llorar, no había manera de que no lo hiciéramos, porque mirar aquella puerta fue el CIE y la oficina del administrador, la oficina de Tony. Y que no esté, y que esa puerta esté cerrada, y realmente es muy duro, y va a seguir siendo muy duro para todos nosotros. Pero tratando de ser breve y no hay manera en que yo pueda en palabras decir que es Tony para el CIE y mucho menos que es Tony para mí. Entonces no quiero hacerlos perder el tiempo, pero sí quiero decir que realmente si alguien me ha ayudado en mi vida profesional y me ha ayudado en mi vida personal, una persona que siempre estaba al tanto de mi mamá. Caro, y tu mamá. Caro, iba a la casa, hacía reír a mi mamá. Me decía, oh, señora, pero usted está muy bien. Y cuando hablaban por teléfono, yo la sentía a mi mamá retozona. Yo también quería morir. Porque él le decía, ay, pero qué voz más linda, pero qué voz usted tiene, pero no sé qué. Y ella decía, ay, ¿usted cree? No sé qué. Ella y figura hasta la sepultura. Y yo la sentía contenta cuando hablaba con él. Decía, estoy hablando, digo, sí, yo sí, estoy muy preocupada. Porque era así, muy preocupado, muy ocupado por todas mis cosas, por la situación particular que sabía que yo tenía. Me ayudó mucho en momentos muy difíciles de mi vida personal, de mi vida privada. Me ayudó siempre y siempre estuvo ahí para recordarme que la vida sigue, que uno tiene que hacer fuerza. La partida de mis hijos, que acabó en un contexto complejo también para mí desde otro punto, me sirvió también. Le digo, está bien, es su vida, cada ellos, todo el mundo decide a dónde va y cómo la quiere vivir, cómo lo quiere hacer. Ya tú hiciste lo que tú podías, ya tú hiciste lo que tú debías. Y yo le dije, ¿en qué fallé? Y me dijo, en nada. Los muchachos crecen y son otras personas y tienen otro punto de vista y otros momentos históricos. No es el tuyo, no es tu vida, no es tu momento, es de ellos. Entonces yo puse en Facebook solamente una cosa con la que quiero terminar, que cuando un amigo se va tan rápido, de forma tan inesperada, tan brusca, tan joven desde todo punto de vista, lleno de proyectos, lleno de planes de vida, cuando ese amigo se va, el dolor se multiplica. Es lo que quería transmitir. Gracias. Y va a yo venía preparada más anímicamente, pero me vuelve a tocar, ha dicho Carola. Yo no sé de cuándo yo conocí a Tony. Me parece que de tiempos inmemoriales, no
más de 40 años. Tony, de verdad que aquí no tengo que decir quién era. Uno veía a Tony venir a la distancia y aún así era así, y se reía porque sabía lo que aquí todo el mundo tenía un nombrete. Tony era la pura, a mí me decía gorda o socia, revisando antes de venir lo que me cosas en el chat con él, me dije ya era socio, me cambiaba el nombre. Tony, yo creo que todo el mundo lo reconoce como un académico brillante, pero siendo un académico tan brillante, tan sólido, no era el académico que era un ladrillo, era el académico que enamoraba, como lo que decía, tenía un discurso muy fresco, siempre sobre todas las cosas, y era un hombre de una valentía extraordinaria, muy osado y con un pensamiento tan adelante, con una visión tan, podríamos decir él me decía, y estoy sacando, él me decía, es que tú eres muy ecopol, porque yo soy graduada de Economía Política, y él me decía, tú eres muy ecopol. Me imagino así, y entonces él tenía un sentido práctico tan grande en los análisis económicos. Recuerdo en la última conferencia de estudios estratégicos donde se grabó en Sigmatel, que estábamos Milagro, Claudia y yo. Tony hizo una clase de disertación de por qué Cuba le costaba trabajo y no se insertaba en el Caribe. Dijo primero, dice, bueno, porque Cuba no es una economía de mercado, vaya, que decir esas cosas tan gruesas, decirlas ahora suena suave, pero decirlas años atrás hay que saber que había que tener los pantalones bien puestos y el carnet bien clavado en el bolsillo para poder sostener esas cosas, y lo sostenía con mucha en cualquier medio y delante de quien fuera. Tony no tenía en eso límites, siendo muy respetuoso porque lo hacía con toda una sólida argumentación, y además de eso, no embarcaba a la gente. Había luchas que emprendía él solo frente a quien fuera, y a veces requería, y aquí estamos tres que sabemos de un documento fuerte en el que participamos para una institución, ahí él reclamaba, él sabía ser equipo, era sumamente puntilloso. Yo revisando para la reunión de Saber UH con China y eso, tengo como 20 llamadas de Tony ahí, el teléfono quemado de Tony pidiendo las cosas, un organizador nato. Creo que desde el punto de vista profesional, un defensor raro del multilateralismo, porque aquí a veces somos incendiarios y hablamos de lo mal que está la OMC y todo eso, y Tony decía, socia, aguanta, que es mejor que exista a que no que se la lleven en claro. Mira, aguanta, vaya, esos frenos, ese acelerador y el uso del freno en un momento determinado era algo que hacía a Tony Vargas, de verdad que un referente. Como decía Carola, su enfoque en el comercio y la integración, pero en la integración una cosa rara. Él tenía el foco
en los pequeños procesos, en el Caribe y en Centroamérica. Yo me dedicaba más al tema Mercosur, estaba metida en lo de la UNASUR, el ALBA, qué sé yo, y todo eso. Entonces me decía, socia, ponle atención a Centroamérica y al Caribe, que ahí es donde de verdad hay integración, no en otro lado, vaya, como que había, que uno minimizaba esas cosas. Como decía también Carola, cuando en su tiempo del CELA, Tony movilizó a economistas comprometidos con un mejor futuro para América Latina. Es decir, que él no se dejó envolver en la institucionalidad del CELA, y cuando le pedían un documento, él convocaba a Jaime Tay, convocaba a economistas de aquí de Cuba. Es decir, que él desde el CELA tuvo también esa proyección. Y para qué voy a decir de la casa de Tony en Caracas. Tuve varias oportunidades de ir a casa de Tony en Caracas, y una de esas oportunidades, de esas cosas, yo estaba dando clases en la Pedro Uruguay y llego a casa de Tony, me digo, Tony, tengo que hablar de esto, era hablar del ALBA, imagínense, ir a hablar del ALBA en la casa de Trump. Y yo decía, bueno, mira, y llevo la memoria, y Tony pone aquella memoria y me dice, no, que tu memoria no sirve. Y le digo, ¿qué cosa? Yo no llevé laptop ni nada, porque como decían que allí a uno lo asaltaban en cualquier lado, todo eso, pues yo no llevé mi laptop. Y Tony sufrió con aquella memoria y me decía, gorda, pero mira, fíjate que se mueve la parte de uno enganchar. Y Tony tenía, y yo le dije, bueno, Tony, ya me la arreglaré, pero Tony tenía un sufrimiento, él sufría conmigo, me decía, y en esto ahora no te puedo ayudar, no sé qué voy a hacer, pero lo sufría, ¿no? En casa de Tony, y él era muy cuidadoso con la gente. Un día estábamos hablando y dice, gorda, tú estás muy colorada, Mercedita, a la suegra, busca ahí el aparato de la presión, vamos a tomarle la presión a Lourdes. Y en efecto tenía la presión alta. Ahí en casa de Tony me descubrí la hipertensión. Pero por eso Tony, de estar al pendiente, y luego al final voy a hacer una referencia a eso, y en esos a esas formas de estar pendiente. Tony era un enlace intergeneracional en el CIE. ¿Por qué? Porque Tony, cuando ya Pedro Pablo Buscó, nadie se acordaba de la existencia de Pedro Pablo Buscó, Tony iba a ver a Pedro Pablo, le daba atención, el cariño ese que siempre mantuvo con Oneida, la preocupación por Oneida. Cuando Esther ha estado ingresada, es como ya no tú estás más cerca de Fajardo, pues bueno, mira a ver si tú puedes ir a ver a Esther al hospital. Tony nunca, igual que de ese milagro, nunca me dejó varada en ningún lugar. Tony siempre me llevaba hasta la casa, luego me lo cobraba, porque debo decir que en esa forma tan campechana de ser, Tony me decía, oye, bueno, la semana que viene voy a almorzar a tu casa. Decirme a mí alguien que va a almorzar a mi casa, el compañero allá puede saber lo que eso significa para mí. Ahí, bueno, como cumpleaños hago una historia, invito un día a unos argentinos a mi casa, les dije que fueran a almorzar conociéndome, les dije, vengan después de las 2 de la tarde, y ellos llegaron a las 2 de la tarde. Yo había picado los sazones de los frijoles el día antes, sazonado los bistecitos del puerco, todo eso. Eran las 6 de la tarde, yo tenía aquella gente sin comer. Por suerte llegaron Juan y la esposa y
Y fueron los que terminaron la comida de los argentinos. Y entonces con Tony, pero con Tony sí había que tener la comida a la 1 de la tarde. Me quedé debiéndole un almuerzo, pero descaradamente me dijo, y mira a ver si cocinan más, porque la última vez me quedé con hambre. Y yo dije, ¿qué cosa es? Y la comida estuvo abundante, yo no sé por qué me dijo eso, pero él se metía así cuando Tony era a las Mejengas el domingo, yo llamo a mi cuñada en Estados Unidos, que era médico, había sido médico de la Mejenga, ya está jubilada, para que llamara a la jefa de terapia intensiva para ver, porque se dijo, no entran al salón y eso, pero uno en todo, que no había noticias. Y me dice, y me manda mi cuñada el audio de la jefa de terapia intensiva y dice, sí, al señor Romero aquí lo conocemos, sí sé quién es, me informó cómo estaba y dice, lo conocemos de cuando estuvo aquí el señor Gilman, de cuando estuvo ingresado Norman Gilman, que yo me imagino lo que les haya caído a aquella gente en la Mejenga con la curiosidad de Tony con Gilman allí. Ahora, yo quiero decir también que la relación de Tony no era una relación conmigo sola, era la relación también con mi hija. Relación que a veces uno no conocía que fuera tan estrecha. Y quiero terminar con, y ya se me volvió ahí lo que puso, perdonen un momento, no, porque ya así lo copié para mi WhatsApp, que cuando salí, porque se me va lo de la conexión, lo que puso Lilian sobre Tony. Se nos fue Antonio Romero. Tony era de esos niños que no veías todo el tiempo, pero que cuando lo veías era querido. Ya me enteré lo que hiciste, cómo te fue en aquel proyecto. Tenía un nivel de información de tu vida que no sabías cómo lo lograba, pero lo tenía. Era el tío que llamaba para dar órdenes. Oye, la gorra dice que tiene catarro, te ocupaste de que tomara algo, tuvo fiebre, o de la nada en una reunión y te suena el teléfono y me echan una descarga por algo de lo que no me ocupé de mi papá. Tony te metía el pie, lindo, preocupado, familiar, simpático, porque era hermano de mis padres, era compañero porque podía. El economista Tony era un tipo valiente, con una honestidad científica y un desparpajo para decir verdades que tienen poco. No dejaba pasar una y eso era profundamente admirable. Tony era economista, profe, investigador, pero sobre todo era amigo de los de verdad y un excelente ser humano. Se te va a extrañar. Deja un hueco grande, un beso y un abrazo donde sea que estés. Gracias. Antes que terminar, que Carolina tal vez tiene que ver con esto que acaba de leer Lili, ¿no? Y es que yo hablé con mi director, después del acento vine yo, no porque quería, puedo decir que me tocaba, y que ahora no había nadie más que quisiera, ¿no? En el cine de ese momento que hablamos de 2019. Entonces, a segunda dirección, sin experiencia alguna, yo siempre he sido una persona del grupo, nunca he sido dirigente de nada. Me tocó esa tarea y ante el gran problema de que fueran a traer a alguien de fuera que acabara con nuestro pequeño paraíso, porque lo es, el CIE es un paraíso comparado con otras instituciones.
Entonces yo lo asumí sin experiencia ninguna y con muchas ganas de hacerlo bien y de hacerlo con el compromiso que eso significa. Y no puedo dejar de decir que en estos 5 años, la persona que estaba detrás de cada pequeño logro del CIE era yo. Yo era, digamos, la cara institucional, pero realmente nunca me faltó un consejo, un apoyo, una opinión. Cuando yo decía, ¿y aquí qué? Me decía, a ver, vamos a ver, lo sentamos, lo veíamos. Y creo que si esos 5 años salieron bien, y creo que salieron bien, fue porque yo no estaba sola. Primero era un gran equipo, y segundo, estaba Tony, con toda su experiencia, con toda su profesionalidad, con todas sus características personales, ayudando. Ahora mismo, el año pasado, pasó el famoso cuadrando de la caja. El famoso cuadrando de la caja y esa frase absolutamente segura de que es así, y hoy me lo vuelves a preguntar y te lo vuelvo a decir. El pueblo está sufriendo, fue interpretado como cada cual lo entendió de un lado y del otro. En la universidad, y cuando no hubo, debo decirlo, represalias ninguna institucionales. El otro día alguien me dijo, tienes que decir que tú te jubilaste y dejaste CIE y dejaste la dirección porque tú hiciste, no hacer que lo vinculen a. Y yo dije, cada uno que crea lo que quiera, yo no tengo visto reclamando decisiones y después ir comentando. Y él estaba en esa mesa conmigo, y obviamente salimos después conversando. Y me dijo, y eso es algo que es muy importante. Esto va a tener repercusión. Yo, cuando me pusieron delante los likes y los compartidos, el chuchu, yo dije, Dios mío, pues yo no me lo creo. Ni mi experiencia, precisamente, ¿no? Y entonces me digo, esto va a tener repercusión. Pero no te preocupes, aquí estamos nosotros. Lo que dijiste es así. Y lo que dijiste, si alguien tiene duda de que sea así, que venga y nos reunimos con ellos. Y así mismo fue. Y yo no podía dejar de decir aquí que el apoyo que significó en un momento complicado, digo, por las diferentes interpretaciones que eso tuvo de un lado y de otro, y sin arrepentirme absolutamente nada de lo que dije, porque además no dije nada, ni nuevo, ni por primera vez se dijera Academia Cubana, como yo dije ahí, lo había dicho hace muchos años, y está Adriana, ha participado siempre directamente en estas cosas, desde cuando todo lo que yo dije allí, y más, se ha dicho por la Academia Cubana, los compañeros del Centro de Estudio Económico, pero realmente fue un apoyo absoluto hasta en los momentos más complicados de mi vida profesional. Y eso es algo que no podía olvidar. Yo decía Tania que me dieron un chance porque hay algo que me faltó y es el tema de que Tony se convirtió en el alma del evento de globalización y problemas del desarrollo. Ahí había habido una rotación, igual que en la dirección del CIE, entre Alejandro Durán, Oneida, y estamos hablando de todas personas que se perdieron, jóvenes, en esta contienda. Tony, en el organizador, en la figura que está detrás de todo lo que se hizo, e incluso de la última convocatoria del evento que se compuso ahora, ahí estaba Tony, con sus relaciones internacionales, porque era una persona con una cantidad de relaciones tremenda, y creo que eso también hay que levantar, ¿no?, el papel que jugó Tony en el éxito de la concepción, la organización del evento de globalización
y Problemas del Desarrollo, que era un evento complejo, como ustedes recuerdan. Inicialmente Fidel estaba allí presente y ahí había que torear a la ultraizquierda, que venía a hacer la revolución en el Palacio de las Convenciones, y a los representantes de los organismos internacionales, que Fidel era quien los convocaba porque quería que precisamente fuera ese el ambiente que hubiese globalización, era el debate. Incluso aquí llegaron a decir los que venían del Banco Mundial que los cubanos en los eventos de Cuba los ayudaban a mejorar sus informes por las críticas que se le hacían en el evento de globalización. Y ya cuando no estaba Fidel y retomamos el evento de globalización, recuerdo, y Carol y Tania lo recordarán también, que Tony defendió con mucho celo que se mantuviera ese ambiente de debate entre diferentes corrientes del pensamiento. Porque, aquí hay interioridades a veces en esos eventos que no salen lógicamente a la luz pública, pero hay quien dice que no quería estar en el Hotel Park con el mismo piso en el que estaba, ¿cómo lo iban a poner? Con en el mismo piso con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Hasta esas pequeñeces, ¿no? Se daban, y Tony era muy político, muy diplomático, tenía una interlocución con la gente para encaminar esos desacuerdos muy efectivas, porque era como era Tony, ¿no? Tony podía decir las mayores, las cosas más fuertes y la gente no se incomodaba. Era en definitiva un gran maestro de ¿Ya? Sí. En primer lugar, yo quiero agradecer la pulga. No voy a decir aquí por qué me decía la pulga. Sí. No, está prohibido. Porque no es por pureza. Era porque yo me acercaba a él como si fuera un hijo cuando quería decirle algunas cosas. Por lo tanto, él me decía, pura, ya está bueno. También me lo dijo cuando con problemas de salud estábamos haciendo los cursos previos al doctorado y al programa del doctorado. Yo tuve problemas de salud muy serios. Tuve que salir de todo aquello. Cuando ya pasó todo aquello, salí bien, llegué a la oficina de la universidad y le dije, mira, Tony, yo ya salí, pero imagínate, ahora ya eso está en curso. Me dijo, pura, mira que tú eres dramática. Y abrió una gaveta y me dijo, sale corriendo, incorpórate al propedéutico y no me hagas quedar mal. Entonces eso lo hace un hijo con su mamá y un gran amigo. Nos unía esa amistad y por ello para mí es muy importante agradecer por poder estar aquí, participando con todos ustedes en un homenaje al Tony que está presente. No es un Tony que partió, sino un Tony que está aquí. Y esto para mí es muy importante porque el CIEI para mí ha sido una institución académica sumamente importante en mi vida. Y por lo tanto, haciéndole un homenaje a Tony, quiero que se sienta como un homenaje al CIEI, porque en el CIEI estaba Oneida, a quien le debo muchísimo, y estaba todo un colectivo valiente y un colectivo muy riguroso. Por lo tanto, para mí, homenajear a Tony es homenajear al CIEI de la Universidad de La Habana. Y por ello siempre me he sentido parte y he tenido un sentimiento de pertenencia a la institución.
Yo quiero destacar, ya es muy difícil que yo vaya a decir algo que no hayan dicho estas dos compañeras y que conocen todos ustedes, pero quiero destacar solo tres de las virtudes de Tony. En primer lugar, el ecumenismo y su vocación por buscar la unidad bajo la comprensión recíproca de todas las corrientes que se paraban frente a nosotros en los análisis que hacemos. Yo creo que eso es muy importante. Y hoy tiene una vigencia extraordinaria, porque estamos frente a un mundo con una situación altamente compleja. Hoy como nunca necesitamos esa vocación ecuménica de Tony para tratar de entendernos todos en los contextos en los que estamos viviendo. Rigurosidad, una gran virtud de Tony, que hoy necesitamos mucho para no dar explicaciones simplistas a problemas que estamos confrontando en Cuba y que se están confrontando en el mundo. Y en tercer lugar, valentía. Y a mí me parece que esta era otra de sus grandes virtudes, que le permitía poner los dedos en las llagas, cualquiera que fueran las circunstancias en las cuales se estaban produciendo. Hoy necesitamos esa valentía. Hacia adentro, hacia afuera. Necesitamos ver la situación que está produciéndose en el mundo. Otro elemento que a mí me parece que era muy importante, Tony siempre vio y ve en sus trabajos que aperturan la reinserción internacional de Cuba desde las necesidades y las posibilidades de la economía cubana y del proyecto social cubano. Y a mí me parece que esto es un elemento muy importante, y el dominio que tenía y tiene sus trabajos y muestran sus trabajos sobre una cosmovisión del mundo que ya se preveía desde hace años, que venía desencadenándose hacia un mundo donde predomina la agresividad y la incomunicación. Por lo tanto, para mí esto eran elementos fundamentales que debemos mantener en nuestras deliberaciones. Y por último, yo quiero decir que la mejor manera de honrar a Tony es desde el trabajo de la cátedra. Y yo creo que esto para mí es muy importante. Nosotros necesitamos que la cátedra mantenga el rigor de los análisis alrededor de lo que está sucediendo en el continente como parte de ese esfera, como parte de una circunvalación del Caribe que en pocas veces como ahora ha estado en peligro y en desintegración desde el punto de vista de su nacionalidad, su soberanía y su independencia real, no formal. Yo creo que la fragmentación que nos estaba hablando Claudia sobre lo que está sucediendo en el Caribe necesita que nuestra cátedra lo someta a discusión, a análisis, porque tenemos que ver ese fenómeno desde todos los ángulos, que es también una virtud que Tony ha defendido siempre de los trabajos de la cátedra, que es la multi y transdisciplinariedad para analizar nuestros objetos de estudio. Yo creo que esa es la manera de lograr su pensamiento, su acción y sus virtudes. Yo sugiero que para recuperar todo eso, pensemos en que nuestros eventos internacionales, bajo su nombre y sus estudios, retomen este análisis geopolítico, geoeconómico y transversal de todo lo que está sucediendo en el Caribe. Por lo tanto, con eso quiero decir que es muy relevante y lo hagamos por Tony y porque es necesario honrar a Tony poniendo los estudios a los que él dedicó su vida en primera línea de análisis para traerlo
con sus reflexiones a lo que nos sucede hoy. Eran los comentarios que yo quería decir. Gracias, Tania. Bueno, entonces yo, antes de hablar un poco, reflexionar también sobre ese legado de Tony, cómo tratar de